Yo me dedico a la arquitectura bioclimática desde hace 15 años. Lo que pasa es que cuando empiezas a intentar hacer construcciones eficientes, digamos, en un territorio, te das cuenta de que si el territorio no es eficiente a su vez, la construcción se puede quedar como una simple anécdota. Entonces, lo que yo quería compartir con ustedes es un poco una reflexión sobre cómo se ha desarrollado nuestro territorio y de qué manera podríamos intentar reconsiderarlo, ¿no? Bueno, pues el territorio canario, que tiene unas características singulares que nos diferencia de otros territorios, tiene también sensibilidades y bueno, la manera de intervenir que se ha tenido, sobre todo con la eclosión turística que se ha producido en los años 70, nos ha dejado imágenes que no son deseables y que nos tienen que hacer reflexionar para el futuro. Yo quiero ir muy rápido, simplemente esta manera de hacer la reflexión la quería basar en un análisis DAFO, a pinceladas, por supuesto. Un análisis DAFO evalúa las debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades del territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues el guión en el que yo me quiero centrar es este. Canarias, los 28 grados de latitud norte, por empezar con las debilidades, tenemos recursos escasos como son el suelo, el agua y la energía fósil. Tenemos territorios frágiles y unas amplias cuencas visuales, o sea que cualquier intervención que hagamos en el territorio se ve desde desde muy lejos. Una gran presión demográfica, no solamente por los residentes, sino también por el turismo y hasta hace poco tiempo por la inmigración. Y luego la lejanía del continente nos ha dificultado el poder utilizar las energías renovables adecuadamente por el tema de tener sistemas eléctricos aislados. En cuanto al suelo, pues si vemos, por ejemplo, la isla de Tenerife, todo lo que está en verde en el centro es espacio natural protegido, por lo tanto ahí no se puede o se puede construir muy poco, ¿no? Ese espacio protegido es precisamente uno de nuestros valores y el paisaje es una de las fortalezas que tiene realmente el destino, sobre todo de cara a nuestra primera industria, que es el turismo, ¿no? Si vemos el resto de territorio que está en blanco en la isla, pues parece ser que la primera estrategia sostenible tendría que ser el rentabilizar muy bien ese suelo que se puede construir, ¿no? Buscando cierta compacidad y, sin embargo, es la primera norma, digamos, que nos hemos saltado, ¿no? Toda la vertiente norte ha sufrido la eclosión también del boom de la construcción y hemos evacuado, digamos, las ciudades, hemos poblado suelos rústicos y agrícolas, sobre todo de alto valor agrícola, lo cual nos deja también nos crea una debilidad porque el 90% de lo que consumimos lo tenemos que traer de fuera, a pesar de tener un territorio con buenos suelos agrícolas. Este modelo lo que hace es que le quita eficiencia al territorio inmediatamente, ¿no? Si el suelo es uno de los recursos fundamentales de nuestro archipiélago y lo ocupamos de manera dispersa, esto nos hace que consumamos muchos más recursos. Hay una dificultad en la gestión del agua, porque, por ejemplo, toda la vertiente norte esta que estamos viendo, el 70% de estos usuarios no está conectado al alcantarillado, con lo cual la gestión del agua se complica, porque ni siquiera se puede hacer un reciclaje adecuado. Y ni que decir tiene los consumos de energía que se multiplican, ¿no? Si a eso le sumamos que en la isla de Tenerife, por ejemplo, existen dos polaridades clarísimas, en la capital y el sur, eso implica también que el modelo, digamos, de transporte se multiplica también, porque se producen migraciones diarias entre las zonas donde hay más negocio y donde existe la residencia. Y esto contribuye muy desfavorablemente a la lucha contra el cambio climático que tanto puede afectar a nuestras islas.
Tenemos ecosistemas frágiles y bueno, pues esto es una debilidad porque tenemos que tratarlos con respeto y no podemos incidir sobre ellos porque nos podemos cargar la gallina de los huevos de oro. Y nuestra primera industria, cuando se sufrió sobre todo la eclosión turística del sur, ha invadido de la nada, o sea, donde no había absolutamente nada, de repente se transformó completamente el territorio sin demasiado criterio tampoco de sostenibilidad, y donde hacía falta una playa, pues se hacía una playa, y donde haga falta un campo de golf, se hace un campo de golf, a pesar de que esto vaya en contra de nuestros recursos más escasos y a pesar de que estos campos de golf se instalen en territorios áridos donde el agua está asociado también al binomio de la energía, porque siendo un recurso escaso muchas veces proviene de la desalación. Este tipo de intervenciones en áreas tan estériles, desde luego, desde mi punto de vista, es un riesgo para el territorio. No estamos manejando, no estamos ofreciendo lo que sí tenemos, sino que estamos ofreciendo lo que no tenemos, fabricándolo a costa de recursos que no son escasos. Esto es arriesgado, sí. El riesgo siempre es muy relativo, ¿no? Depende. Este chico, por ejemplo, pues puede ser imprudente si vemos solamente la foto así, pero si vemos dónde está, pues parece que el riesgo ya se multiplica, ¿no? Desde mi punto de vista, una de las reconsideraciones que habría que hacer es analizar el territorio y que lo que ofrezcamos sean nuestras fortalezas y no nuestras debilidades. En cuanto a amenazas, bueno, pues el turismo y el paisaje, ¿no? Esta invasión de repente de toda la planta alojativa muchas veces se ha instalado de formas en el paisaje que no son nada edificantes, ¿no? Gastando muchísima energía. Fíjense lo que puede costar hacer esos muros de contención de unos 20 metros de altura para construir encima una altura de 2 plantas, son 6 metros, ¿no? No solamente esta bofetada al paisaje, sino también la proporción entre lo que se invierte y lo que realmente se puede recuperar. O la energía y el paisaje, ¿no? Los impactos visuales. Canarias, destino turístico, somos clima y paisaje. No quiere decir en absoluto que no se puedan poner energías renovables. Soy una absoluta defensora y estoy completamente de acuerdo con los que me han precedido en las ponencias. Pero a lo mejor sí tenemos que planificar dónde ponemos las energías renovables, ¿no? Esto es una vista aérea de ese parque fotovoltaico que veíamos, que se estaba construyendo aquí. Bueno, pues ven que la superficie solamente de la nave de Mercadona, con sus zonas aledañas de aparcamiento, que podrían tener unas marquesinas fotovoltaicas estupendas, pues equivale a la mitad de la instalación fotovoltaica. Es planificar el territorio para que, por supuesto, renovables sí, pero intentar no ir en contra de uno de nuestros principales recursos. O las infraestructuras y el paisaje. En esta zona maravillosa de la vertiente suroeste de Tenerife, con una playa que es, desde mi punto de vista, la más espectacular de toda la vertiente sur. Ahora, bueno, pues es el debate que se lleva manteniendo desde hace años del puerto de Granadilla, un puerto de Granadilla que, como ven, va desde esta parte hasta la ensenada de la Pelada, ¿no? Que está aquí. Si ven la forma del muelle, hay expertos que afirman que esta playa va a perder la arena, los aportes de arena natural, ¿no? Por muy estratégico que se crea que puede ser el puerto de Granadilla, yo creo que lo que es estratégico en nuestra comunidad es el paisaje. Vivimos de él, vivimos del clima y del paisaje. Y encima, si vemos los espacios que hay con cierto grado de protección en esta zona, pues ven que justo el puerto de Granadilla está prácticamente delante de espacios que tienen un gran interés estratégico. Todo esto sin contar con que para poder desbloquear la construcción del puerto han cambiado una ley que protegía este cebadal, que también es estratégico, y todo ello sin contar ni con la participación ciudadana ni tampoco con la comunidad científica que se ha manifestado muy en contra de esto. Y lo peor es que una de las principales motivos que ponen para tener que construir este puerto es la construcción de una regasificadora. Yo creo que todas las ponencias que me han precedido está claro que no se debe apostar en Canarias por los combustibles fósiles. Creo que no se deben
invertir ni un euro más en combustibles fósiles, sobre todo teniendo el potencial que tenemos en renovables, y máxime si eso va a suponer impactos irreversibles en el paisaje, ¿no? Y ahora, bueno, pues el debate reciente, que parece que todo lo que es así un poco controvertido, enseguida aparece lo estratégico que es y la cantidad de puestos de trabajo que se va a generar, ¿no? Lo que sí es estratégico es el paisaje, y yo creo que no podemos permitirnos el perder esta maravillosa playa. Otra de las amenazas es el cambio climático. En Canarias nos va a afectar por la subida de temperatura y también por la subida del nivel del mar. Todas nuestras instalaciones, o la mayor parte de nuestras instalaciones turísticas, están situadas en la costa, y un aumento del nivel del mar nos va a hacer también muy vulnerables. En el año 2008 se redactó la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, en la que se veía que el sector de la energía, se ve muy mal, el sector de la energía lleva en emisiones de CO2, o sea, en responsabilidad contra el cambio climático, el 94%, o sea que parece como que es sobre el que fundamentalmente habría que incidir. Y la energía, aquí en esta línea, ya se acabó la pila, no. La energía se refiere a producción de electricidad, refino de petróleo, transporte y desalación de agua. O sea que la energía, además dice la estrategia, que ha sufrido un espectacular crecimiento del 98,6% entre 1990 y 2005, o sea, solamente en 15 años, y que el subsector transporte terrestre es cuantitativamente el más relevante por su fuerte crecimiento del 57% entre el año 1990 y el 2005. O sea que los responsables realmente son la arquitectura y ese urbanismo disperso que ha favorecido los desplazamientos motorizados y esas emisiones. El antiguo director de la agencia, Faustino García Márquez, nos encargó un documento de cara al plan, la futura redacción del plan de adaptación, que hiciéramos un documento sobre las medidas que se podrían implementar en nuestro subsector, en la arquitectura y el urbanismo, para intentar reducir el cambio climático, o sea, tanto mitigar como poder adaptarse. Lamentablemente, el plan de adaptación que salió en el 2011, de todas las medidas que nosotros proponíamos, no recogió prácticamente casi ninguna, y desde mi punto de vista no recogió ni las más importantes ni tampoco las más urgentes. Otra normativa que ha traído luces y sombras a nuestro archipiélago es el Código Técnico de la Edificación. La parte buena es que, bueno, antes no había que utilizar aislamiento térmico porque decían que vivíamos en el país de la eterna primavera, y resulta que ahora sí hay que ponerlo, ¿no? Pero es una normativa que se ha redactado en el norte de Europa, en climas que no tienen nada que ver con nuestra latitud. Yo entiendo que es una normativa interesante en el sentido de que si ahora hay libre circulación de mano de obra, es bueno que solamente se maneje una normativa para toda Europa, pero también entiendo que hay documentos que nos valen para todos, como protección contra incendios, como accesibilidad. Un danés tendría las mismas dificultades que nosotros en esos dos ámbitos, pero que en el plan, en el ámbito climático y de eficiencia energética, estamos a años luz de lo que le pase a unos daneses, y si no, bueno, pues miren, por ejemplo, la temperatura media anual en condiciones medias en una capital europea, pues por ejemplo la temperatura media anual es 9 grados y nosotros tenemos 21 grados con 2. O sea, estas diferencias que podemos ver en estas columnas, yo creo que es suficiente como para reflexionar que nosotros necesitamos una adaptación. Estos errores pues han conducido a que, por ejemplo, la zonificación climática en Tenerife, pues lo que ven en el centro es espacio protegido, esto es espacio protegido, y al final ven que prácticamente todo Tenerife está en la misma zona climática, excepto algunas zonas, algunas franjas muy estrechas de cumbre, ¿no? Pero nos da la misma zonificación climática en la laguna, por ejemplo, que en las Américas, ¿no? Cualquiera que viva aquí sabe por sentido común que es imposible que las estrategias de la construcción para un clima y para el otro tenga que ser lo mismo. En el año 2009 redactamos para recoger no solo esto, sino muchísimas más aspectos del Código Técnico que entendemos que hay que revisar para nuestras particularidades. Se redactó este documento tratando de ser un documento reconocido y se mandó a Madrid
con tan mala suerte que el Gobierno de Canarias, sin contar con los arquitectos, lanzó su propio documento que no tenía mucho que ver con este, y como por ley el que prima es el que esté apoyado por la Comunidad Europea, pues este documento se ha quedado en un cajón y de momento no se han tomado medidas al respecto. Y ahora viene la certificación, el Real Decreto de la certificación energética. Es bueno que todos los edificios tengan una letra igual que tienen las neveras, para que cuando compremos un edificio o alquilemos un edificio sepamos cuál es la efectividad. Lo malo es que la certificación energética se sigue apoyando en estos defectos o incongruencias del Código Técnico y de una normativa que es una directiva europea que es del 2002, sin tener en cuenta otra que salió posteriormente, del 2010, en la que sí se dice que hay que tener en cuenta las características locales, y que si se hubiera tenido en cuenta seguro que nos podríamos haber adaptado a una certificación energética que de verdad no sea fiel. ¿Cuáles son las fortalezas? Pues las fortalezas, las que habíamos visto antes, el clima, el paisaje y la biodiversidad. La biodiversidad es una de las fortalezas que nos descubrió como destino turístico en el siglo XVIII. Quiere decir que porque tengamos paisajes frágiles ya no se puede intervenir, porque evidentemente tenemos que intentar ofrecer al turista pues una costa, un lugar de baño. Sí, claro que se puede intervenir, y a mí me gusta mucho este ejemplo de Enrique Copeiro, en el que lo que hizo fue transformar el charcón de Agaete. En vez de subir el borde exterior, que es lo que se suele hacer en las piscinas naturales que se llaman, pues lo que se hizo fue profundizar en la rasa y siempre diseñar de modo que la riqueza, digamos, de fauna interior de la charca es mejor todavía que antes de haber tocado el charcón. O sea que se ha intervenido no solamente para buscar un lugar de recreo para las personas, sino también para mejorar el hábitat de los usuarios de ese fondo marino. Y oportunidades, yo creo que tenemos un montón. Yo soy muy positiva en ese sentido. Tenemos un marco fantástico, tenemos el mejor clima de España, y eso nos hace, por la oscilación térmica tan pequeña que tenemos, unas posibilidades mejor que en ningún otro punto de la geografía española para implementar la arquitectura bioclimática. Podemos incluso renunciar a tener apoyos activos en calefacción o en aire acondicionado. Tenemos unas posibilidades idóneas para desarrollar las energías renovables, importantes valores paisajísticos y ecológicos, y eso lo convierte en un enclave estratégico para el turismo. Para diseñar un territorio con criterios de sostenibilidad, yo recomiendo este libro, porque me parece que es un libro escrito por Roque Calero, que es un experto en planes estratégicos para desarrollo sostenible integrales, y parte siempre de análisis DAFO, o sea que en una comarca que tenga que estudiar, él fue el padre, digamos, del plan estratégico de la comarca del sureste de Gran Canaria, que tantos beneficios le ha traído a la comarca, y además son 3 municipios que ni siquiera tienen el mismo color político, o sea que es una cuestión de simplemente voluntad, ¿no? Tiene hecho otro para Granadilla, que no sabemos si ahora con el cambio político lo van a implementar o no, y me parece un referente. El urbanismo tiene que ser eficiente, o sea, tenemos que volver a recuperar la ciudad bien dotada y dejar de ocupar las zonas agrícolas. Es importante que la ciudad sea compleja, compacta y diversa. Este es una imagen en Roma, unos edificios de vivienda perfectamente orientados al sur, con una separación de bloques que le permiten tener radiación solar, una jardinería muy integrada. Y estos son la ciudad sostenible tiene que centrar sus esfuerzos en el ahorro de recursos, el suelo, el agua y la energía, la gestión de los residuos, reducir y reciclarlos, y rehabilitación, rehabilitación, rehabilitación. O sea, creo que estoy de acuerdo con Eduardo, es el futuro. Y con la arquitectura que hemos hecho, pues la arquitectura en otro tiempo fue bioclimática, porque no había ni aire acondicionado ni calefacción para suplir las deficiencias en diseño, y cada arquitectura, dependiendo del clima, tenía una manera de resolverse, unas estrategias que se implementaban y que le daban variedad al territorio.
¿Qué es lo que hemos hecho? Pues en aras de la vanguardia y de la tecnología hemos ido construyendo edificios que realmente ahora mismo pueden estar en cualquier punto del planeta, en cualquier ciudad desarrollada, pero que nos crean muchos problemas de confort porque estos edificios son muy ineficientes y realmente sin grandes aportes energéticos no se podría sobrevivir dentro de ellos. O sea que con esto de la vanguardia hemos perdido el sentido común, ¿no? Las modas. A mí hay una foto que me gusta mucho sobre este tema, ¿no? Que me parece que esto es lo que estamos haciendo un poco con la arquitectura, ¿no? Por modas un poco absurdas, a lo mejor una moda fantástica para un ciclista, pero porque va así y el sol le da en la nuca, pero no tiene ningún sentido implantarlo como una moda porque realmente nos crea problemas. El año pasado publicó el ITC un manual de sostenibilidad en la edificación en Canarias. Hemos hecho la segunda parte, que es el manual de arquitectura bioclimática. No está en publicación física, pero tiene descarga gratuita, o sea que el que quiera descargárselo me pregunta el enlace o al final está mi página web, dentro de la página web está el enlace. Bueno, hemos analizado 40 localidades, las más pobladas de Canarias, siempre atendiendo a que tengan distintos climas, ¿no? De norte, vertiente, medianías, costa y demás, ¿no? Pues de todos estos climas, solamente 2, que son Valle Seco, en Gran Canaria, y La Esperanza, en Tenerife, de las 40 localidades, solo 2, nos ha dado que necesitaríamos equipos activos para poder climatizarnos en invierno. Todo el resto entra dentro de las estrategias bioclimáticas. Casi todos, bueno, pues salen, esta es la zona de confort, pues si entrara en esta zona harían falta aportes solares. Este, por ejemplo, es el del Médano. En el Médano no es necesario prácticamente aportes solares, puntualmente a lo mejor enero y febrero, y lo que sí es fundamental son protecciones solares, pero incluso a mediodía de los meses más fríos. Y luego sí tiene una humedad y temperaturas altas, con lo cual en el Médano la estrategia fundamental sería protección solar y ventilación. Las estrategias bioclimáticas ya las puso antes Diego. En Canarias realmente es sencillísimo, porque en los climas donde haga falta radiación solar, pues hay que orientar correctamente los huecos. La sur es la mejor orientación. Permitir aportes de radiación solar si es que hace falta, si lo dice el climograma, y tener una inercia térmica suficiente en el interior de la edificación como para poder acumular esta radiación solar a lo largo de todo el día. Por supuesto, este diseño tiene que servir también para verano y lo mejor es que sirva con las menos transformaciones posibles, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo importante de no poner techos de cristal ni lucernarios en la arquitectura en Canarias, sobre todo cuando hace falta protección solar. Este lucernario, pero orientado a sur, puede captar radiación solar durante el invierno y, sin embargo, no dejar entrar radiación solar en verano. Esto es fundamental. Y luego, en un clima tan húmedo como el nuestro, fundamental también diseñar teniendo fachadas relativamente próximas, o sea, no jugar con mucha profundidad edificable para poder tener ventilaciones cruzadas que disipen el exceso de humedad, que es el que nos produce disconfort. Importantísimo que la inercia térmica esté por el interior para poder acumular esas condiciones de confort. Estos forjados, si son de hormigón, por ejemplo, y están a la sombra, en verano contribuirán al equilibrio térmico de la construcción y poner el aislamiento térmico por el exterior para poder dejar la inercia térmica interior. Y desde luego prohibidos los lucernarios a menos que se puedan controlar los aportes solares. Fíjense el juego de la inercia térmica. O sea, esto es un termómetro láser. Este pavimento al sol 47,3 grados, a la medio sombra 24 grados, o sea, 23 grados de diferencia. Pues aquí tenemos un radiador que, debidamente utilizado, nos puede venir estupendamente. También hay diferencias si el tono es oscuro o claro y también eso nos da posibilidades de juego. Por supuesto que energías renovables sí, pero utilizando cubiertas de edificios construidos. Y yo creo que todos tenemos las mismas expectativas con el proyecto del hierro, ¿no? El único problema que tiene la energía renovable en Canarias es que no se puede acumular. Estos sistemas de mini hidráulica vienen estupendamente para poder tener energía potencial, con lo cual subimos agua cuando sí haya
radiación y viento, y aquí tenemos una energía potencial que podemos utilizar cuando no lo haya. Y desde luego ni un euro más, desde mi punto de vista, para ampliar el mix energético. Diversificar el mix energético con un combustible que no tenemos parece que es bastante absurdo, ¿no? Nos va a seguir creando dependencia y encima nos podemos cargar paisajes que sí tenemos. Y ya para terminar, en el tema de la sostenibilidad yo estoy completamente de acuerdo con Jaime Lerner. La ciudad no es el problema y la hemos abandonado porque parecía el problema. La ciudad es la solución para la sostenibilidad. Esto es un estudio bioclimático de una parcela en la Vitoria de Acentejo, en la que el ayuntamiento me pidió que se hiciera un estudio bioclimático de la misma, ¿no? Este es el climograma que teníamos más cerca y vemos que sí que hacen falta aportes solares buena parte del año, ¿no? Y luego protecciones solares en los meses de verano. La orientación ideal es la sur, fíjense el recorrido solar en diciembre en un bloque orientado a sur, desde que sale el sol hasta que se pone, está incidiendo en la fachada sur, y en cambio esa misma fachada sur es muy fácil de proteger en verano porque el sol en junio sale por detrás, o sea, le da a la fachada norte y a la este, y a mediodía está tan vertical que es facilísimo también de proteger, ¿no? Con lo cual parece ser que parece como que la ordenación ideal habría sido tender al sur. Esto era lo que había al principio en el planeamiento. Se ocupaba la totalidad de la parcela con 2 plantas de altura y se le metía un peatonal por en medio, ¿no? Aquí el norte está hacia arriba, pues vemos que fachadas sur quedan pocas, pero es que además la profundidad de este elemento y de este va a hacer que se pongan seguramente viviendas hacia los 2 lados, con lo cual al final quedarán viviendas orientadas solo al este o solo al oeste y con dificultades para establecer las ventilaciones cruzadas. Bueno, antes de hacer la propuesta miramos un poco cuáles eran las opciones de poder acogerse a subvenciones, y había subvenciones, por supuesto, a la reducción del consumo energético, pero también a viviendas para mayores y viviendas para jóvenes. Esta fue la propuesta. En vez de 2 plantas, que además es difícil de poner y rentabilizar un ascensor y hacer accesibles las plantas altas, pues se decidió reagrupar la edificabilidad en 3 plantas más buhardilla, con unos bloques correctamente orientados al sur. El sur sigue siendo sur más o menos 30 grados. El coche desaparece en cuanto entra en la parcela, todos estos recorridos son subterráneos, con lo cual la parcela queda libre y se puede ajardinar. Y además en ese afán de hacer la ciudad más compleja, o sea, de poder tener equipamientos próximos, sobre todo si son necesarios diariamente, pues como eran viviendas sobre todo para niños, para jóvenes y para mayores, se proponía en esta parte de la parcela una guardería y un centro de mayores que se pudieran encontrar en un espacio común. Yo creo que son 2 generaciones que el nuevo modo de vida las ha separado bastante y que se echan de menos, y aquí una cafetería con una marquesina fotovoltaica, ¿no? Conclusiones. El diseño bien entendido tiene que tener en cuenta y resolver todas las necesidades del usuario, estéticas, estructurales, funcionales, de confort, energéticas, económicas y sociales, ¿no? El hacer un diseño muy original, si se nos raya el niño, pues la verdad es que no tiene mucha gracia, ¿no? Y bueno, esta es una frase que a mí me gusta mucho para definir la sostenibilidad, que es: las soluciones del presente deben resolver los problemas del futuro y fortalecernos para el futuro. O sea, que tenemos que reflexionar sobre qué es lo que vamos a hacer ahora para corregir lo que ya hemos hecho y ser más fuertes para el futuro. Muchas gracias.